Bendiciones a todos y cada uno de los que se conectan a estas redes sociales. Le damos la gloria al Señor porque tenemos los medios de comunicación tan avanzados y podemos llegar a muchos lugares. Traigo para ustedes un mensaje necesario para sus vidas y más que necesario puedo decir que es esencial, vital para nuestra vida. Quiero comenzar con una oración en el nombre del Señor. Bendito Dios, soberano y bueno, que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y luego nos creaste a tu imagen y semejanza. Te alabamos y te damos gloria, pues tuyo es el poder y la majestad. Que este mensaje dé fruto conforme a la voluntad tuya, Señor, y que sean los corazones abiertos a la voz de tu palabra para salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. La predicación de hoy la he titulado ¿Quién es realmente Jesucristo? Yo le doy la gloria a Dios porque aún en medio de este caos, en medio de esta nube de enfermedad que está cubriendo al mundo, tenemos la dicha de que la palabra de Dios siga corriendo velozmente por toda la tierra a través de estos medios de comunicación, porque en estos momentos no hemos podido ya predicar en las calles y estamos nosotros con los santuarios cerrados, donde ya muchas personas tampoco pueden ir, así como están los mercados y muchos lugares. Pero gloria a Dios por estos medios de comunicación. Y aunque el mundo está en pánico, quiero decirles que nosotros los cristianos sabemos que todo esto es principio de dolores. Sabemos que las señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cada día se están confirmando más y más. Y nosotros podemos ver, ahorita les voy a dar diferentes textos bíblicos para que lo vayan comprobando aquí en la palabra de Dios, que es en la que debemos de creer verdaderamente. Y para que tú directamente busques cada escritura que yo te cite. Este mensaje puede ser de crecimiento espiritual para mis hermanos en Cristo que apenas comienzan el Evangelio, o para otros hermanos que por descuido los han atrapado las corrientes del mundo y que es el tiempo de afirmarnos. Pero este mensaje yo lo dedico muy especialmente al mundo católico. ¿Por qué al mundo católico dedico este mensaje? Bueno, porque yo fui católica, porque ahí hay parte de mi familia, hermanos, sobrinos, parientes por parte de mi padre y de mi madre. Y pues es necesario cada día afirmarnos en el Señor. Yo quiero pedirte por favor que tomes un papel y una pluma, porque quiero que tú mismo anotes las escrituras y las busques en tu Biblia católica. La palabra de Dios es la misma, pero sabemos que en la Iglesia Católica se usa la traducción de las Américas. Nosotros los cristianos usamos cualquier traducción porque sabemos que es la palabra de Dios. Pero quiero por favor que rápidamente tomes un papel y una pluma para que hagas tus notas. Porque yo te estoy hablando la verdad escrita en la palabra de Dios. Y por eso quiero que tú mismo lo compruebes, que después tú busques las escrituras si ahorita de momento no quedas muy convencido o te sientes confundido. El mundo vive un caos, pero nosotros
Dios nos da su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que a veces los que no están en Cristo no logran entenderla, porque cuando yo también viví sin Cristo, tampoco lograba entenderlo. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios se cumple y que la palabra de Dios corre velozmente por toda la tierra. Tú puedes leer en tu Biblia San Mateo 24, donde nos habla de las señales del fin. Pero en San Mateo 24:14, repito, San Mateo 24:14, nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio de Cristo está siendo predicado a todas las naciones en cuestión de segundos, a través de estos medios de comunicación que tenemos ahorita en este tiempo. Así que no habrá excusa de que digamos, a mí nadie me lo dijo. Porque cada pastor está alimentando a su congregación a través de estos medios sociales. Y si nosotros nos ponemos a buscar, cada pastor lleva su mensaje para que su congregación esté despierta en el Espíritu y siga teniendo esa paz que nos regala Cristo en medio de este mundo que está viendo tanta mortandad y que están sucediendo tantas cosas. Quiero comenzar con Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Para los que todavía no le entiendan muy bien a la Biblia, quiero decirte que el número grande que aparece en tu Biblia, en cada escrito, se le nombra capítulo. Y los numeritos chiquitos que van entre medio de la lectura, se le nombra versículo. Entonces aquí en Gálatas 1, del 6 al 9, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, que son los Gálatas, y les dice: el evangelio que yo les predico acerca de Cristo es auténtico, es verdadero. No hay otro evangelio diferente. Y en el verso 7-9 dice: hay muchos que quieren perturbarlos y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún, si nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema es una palabra griega de los tiempos que usaban en los tiempos antiguos en los lenguajes de los tiempos del apóstol Pablo y del inicio de la iglesia. Pero la palabra anatema significa maldito, y la palabra maldito significa separado de Dios. Así que el apóstol Pablo dice que si alguien trae un evangelio diferente al que se está predicando aquí en la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito, sea separado de Dios. Bien, vuelvo a preguntar, ¿quién es realmente Jesucristo? Jesucristo es el Hijo del Dios Todopoderoso, del Dios viviente, nuestro Creador de todo lo visible y lo invisible. En San Mateo 17, del 1 al 5, repito, San Mateo 17, del 1 al 5, nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte. Y ahí Jesús delante de ellos se transfiguró. Dice la Escritura que sus vestiduras se hicieron blancas como la luz y que su rostro resplandeció como el sol. Y los discípulos
se postraron y una nube de luz los envolvió y ellos oyeron desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganlo, pongan atención a sus palabras, escúchenlo. También cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, tenemos esta escritura en San Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, al subir del agua, el apóstol Juan el Bautista vio que descendió el Espíritu Santo como paloma y se posó sobre Cristo. Y oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo es el Hijo del Dios único y verdadero. ¿Quién es realmente Jesucristo? La palabra de Dios nos dice en San Juan 6:35. San Juan 6:35. Aquí vas a encontrar muchas escrituras del Evangelio de San Juan, así que yo te invito que después empieces a leer el Evangelio de San Juan desde el principio, para que tú solo compruebes con tus propios ojos y con tu entendimiento quién es Jesús. En San Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para que nuestro Señor Jesucristo sea tu pan de vida, tienes que venir a Él. Tienes que creer en Él. Para que esa hambre espiritual ya no exista. Para que esa sed espiritual se vaya de ti. Y yo no hablo de la Iglesia Católica. Yo solamente te revelo la verdad escrita aquí en la palabra de Dios, porque yo pasé 41 años de mi vida en esa iglesia. Yo sé lo que enseña esa iglesia y yo sé lo que predica. A nosotros nos dicen que cuando tomamos la comunión, cuando comulgamos, nos dicen que Jesús es la hostia. Ese pedacito de pan dicen que es Jesús. Eso es una mentira. Jesús celebró la Pascua, la última cena con sus discípulos antes de ser entregado a la muerte. Y en el Nuevo Testamento se instituye la cena del Señor en memoria de esa última cena que Jesús celebró. Y cuando nosotros comulgamos, no nos estamos comiendo a Jesús, estamos participando de su cena. Y dentro de esta participación de la cena, Jesús nos dijo: cada vez que bebas de esta copa y comas de este pan, mi muerte anunciarás hasta que yo vuelva. Jesús allí nos está dando un mandato. Por eso yo ahora en este día te estoy hablando y te estoy testificando de Cristo, que Jesucristo viene a levantar su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todo aquel que verdaderamente crea en Él y le siga. Jesús es ese pan de vida para aquel que viene a Él, para aquel que cree verdaderamente en Él. También en Hechos 2, 41 y 47, dice que cuando el apóstol Pedro estuvo lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, tomó la palabra y predicó a toda la gente que estaba ahí de diferentes lugares en esa fiesta judía.
y él predicó a Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y que lo mataron, le dieron muerte, aquel que vino a salvarlos. Y dice la Escritura que todos los que creyeron a la palabra de Dios se bautizaron, y ese día fueron bautizados como 3,000 personas. Ese día de Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo, fue cuando nació la iglesia cristiana en Jerusalén. Y nos sigue diciendo en el versículo 47 que esa iglesia que se bautizó juntos alababan a Dios. Por eso alabamos a Dios en un santuario. Nos juntamos para estar juntos glorificando a Dios. Pero dice la palabra de Dios que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es realmente Jesucristo? Jesucristo es fuente y manantial de vida. En San Juan 7, 37, 39, dice la Escritura así: y Jesús, puesto de pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Cristo pide que todas las personas crean en él. Pero Jesús quiere que crean en él como lo dice la Escritura, como lo representa la Escritura, como se escribió de él. Y muchas personas quieren tener un Cristo que les aplauda sus errores y sus pecados. Muchas personas quieren tener un Cristo a su conveniencia, a su manera de pensar, pero no es así. El que tenga sed, venga y beba de Jesús, que es el manantial de vida, pero tiene que creer en él como está escrito de él en la Escritura. Tenemos aquí que la mujer samaritana es una mujer que había tenido 5 maridos. Ella era de Samaria, no era judía. Jesús, pasando por el camino y cansado, se sentó ahí en el borde del pozo, y al ver a la mujer empieza a predicarle y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer empieza a conversar con él con dudas, y Jesús le dice: mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer, sedienta de la palabra de Dios, sedienta su alma y su espíritu, atesora esta palabra y le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, para que no venga a sacarla a este pozo. Pero ella pensaba que Jesús le hablaba de tomar agua natural. Jesús le estaba hablando del agua del alma y del espíritu. Y cuando la mujer atesora esta palabra, dice la Escritura que ella corre y deja su cántaro y va a la ciudad y le dice a las personas: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella todavía no lo conocía, pero su alma y su espíritu lo conoció. Y ella llevó a la gente de la ciudad, y mucha gente creyó a la palabra de ella, pero cuando estuvieron allí con Jesús, dijeron: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Este es el Mesías que vino a salvarnos. ¿Quién es realmente Jesucristo? Oyente católico, quiero que estés muy atento a esta Escritura.
Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 4 a 6, dice: el cual quiere que todos se arrepientan y sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos. Él se entregó a sí mismo por rescate de todos, y también se ha dado testimonio de Él a su debido tiempo. Cualquier persona que me escucha y que todavía está dudando quién es Jesucristo con esto que les he predicado en este rato, quiero por favor pedirles que amen su alma, que le den la oportunidad de que su alma se salve, porque es el alma la que va a pagar el castigo de la mala decisión que tomes de no venir a Jesús. En Hechos 4:12 nos dice, confirma la lectura anterior y nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ojalá que verdaderamente estés tomando notas. Y si se te pasan algunas notas, podrás poner la repetición de la grabación para que las vuelvas a tomar. En San Juan 3:18 nos sigue diciendo: el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas las personas podemos decir: yo creo en Jesucristo, yo también creía en Él, pero yo adoraba a quien no era Jesucristo, adoraba a un Cristo que no conocía, adoraba a quien mis dirigentes católicos me decían que era Dios, pero no era Dios. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y que tales adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mientras tú tengas espíritu, aliento de vida y te conectes con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, tú eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Quién es realmente Jesucristo? Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, tú lo puedes leer detalladamente. Yo te voy a dar unas cuantas escrituras aquí. Pero dice que aquella luz verdadera, que es Cristo, venía a este mundo. Dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La Escritura dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas esta es la promesa de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Católico que me escuchas, quiero decirte que si tú no has recibido a Jesucristo y si tú no crees en Él y no vienes a Él, no eres hijo de Dios. No te ofendas, porque yo también me ofendía, pero no conocemos quién es Jesús. La palabra de Dios dice que Dios creó toda la existencia y a todo el hombre. Todo lo que se mueve, lo visible y lo invisible, fue creado por Dios. Dios nos creó. Cuando uno no está en Cristo Jesús, somos creación de Dios. Pero cuando recibes a Jesús y vienes a Él, aquí en en San Juan 1:12, nos da esa promesa. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios.
hasta entonces eres hijo de Dios. Nosotros debemos entender que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Y sabes qué es lo que Satanás más anhela del hombre? Satanás anhela que le des la adoración que le pertenece a Dios. Satanás quiere que dobles tus rodillas ante una imagen, ante un retrato, ante un monito de oro, de plata, de piedra, de yeso, de lo que sea, de porcelana, por muy bonito que se vea. Ahí no está Dios. Eso no es Dios. La palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Porque también en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Donde dice que Satanás se viste como un ángel de luz para engañar, está en 2 Corintios 11:14. Yo te estoy hablando palabra de Dios auténtica. ¿Quién es realmente Jesucristo? Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es esa luz que le da vida a nuestra alma y a nuestro espíritu para que podamos entrar a su camino. En San Juan 8:12 dice la Escritura así: otra vez, no dice Jesús les dijo, dice otra vez. Jesús les hablaba una y otra y otra y otra vez, así como la iglesia cristiana nos habló y nos habla y les habla a ustedes una y otra vez. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando termine esta predicación, si tú quieres profundizarte más, para que veas en realidad la luz, aún conociendo tu propia casa, cierra totalmente tus ojos y ponte a caminar firme por tu casa. Y te vas a dar cuenta que tú piensas que caminas hacia la cocina y tal vez entras al baño. O que tal vez topas con un adorno, con una planta, con un sillón. Cierra tus ojos para que veas que aunque piensas que estás caminando bien, puedes tropezar, puedes dirigirte a otro lugar. Pues así, precisamente, nos pasa cuando nosotros, digo nosotros porque yo lo dije cuando fui católica, yo no necesito salir de la iglesia católica para conocer a Jesús porque Jesús está conmigo. Y sí es verdad, Dios nos ama. Dios nos tiene paciencia porque somos su creación y se siente responsable de nosotros. Pero es importante que te des cuenta que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Y si no has venido a Cristo, puedes andar caminando como este ejercicio que te digo que hagas. ¿Quién es realmente Jesucristo? Pues te tengo muy buenas noticias porque Jesucristo es nuestro abogado defensor. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2, del 1 y 2, el apóstol Juan les manda una carta a hermanos cristianos y les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo, ahorita en este tiempo, en el tiempo de la gracia de Dios, es nuestro abogado defensor.
pero la puerta se va a cerrar. Esto es principio de dolores que vemos en el mundo. La puerta se va a cerrar y el tiempo se va a acabar. Y cuando después te presentes con Cristo, ya no va a ser tu abogado defensor. Después va a ser tu juez. Y el juez solamente dicta sentencia. Ahí ya no hay esperanza. Por eso ahorita que estás vivo todavía, están partiendo miles de personas diariamente de este mundo y están partiendo sin Cristo. El coronavirus, el SIDA, la tuberculosis, la influenza. ¿Cuántas enfermedades, el cáncer, se está llevando a la gente día con día? Y qué triste que muchos están partiendo sin Cristo. Qué doloroso. Por eso yo no quiero ser responsable de que algún católico que todavía se encuentra ahí, como estuve yo por tantos años, vaya a morir sin Cristo. Porque Dios te está hablando ahora, te está dando una oportunidad. Porque ahorita me estás oyendo, pero tal vez acabándose esta predicación mueras. Pero si tú le abres tu corazón a Jesús, si te arrepientes verdaderamente de tus pecados, tú serás salvo. Todos vamos a morir, sea cual sea enfermedad. El problema es a dónde irá nuestra alma. Y Jesucristo quiere que te salves, quiere que te arrepientas, quiere que seas parte de su iglesia, quiere que seas hijo de Dios. Por eso te pido que vengas a Él, que verdaderamente te humilles ante Él, que verdaderamente le pidas perdón, que levantes un clamor, que invoques su nombre y le pidas perdón de tus pecados, que le pidas misericordia para ti, para los tuyos y tus generaciones, porque el pecado trae maldición hasta la tercera y cuarta generación. No es Dios el que está condenando, el que está haciendo que la gente muera sin Cristo o que la persona caiga en desgracia. Es la dureza de corazón. Por eso te pido que verdaderamente te humilles ante el Señor. La palabra de Dios nos sigue diciendo en Apocalipsis 19:16 que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mundo católico que me escuchas, quiero preguntarte, ¿quién es tu Rey? Quiero preguntarte, ¿a qué Señor sirves? Yo me arrodillé ante muchas imágenes de fotografía, imágenes hechas de bulto, pero eso no es Dios. Ese es un engaño de los dirigentes católicos y se los digo con toda la autoridad que me regala el Espíritu Santo, que han estado engañando por siglos a las personas. Porque si yo agarro una imagen y la estrello en 1000 pedazos, dime dónde está Dios. Y a ti te lo digo, dirigente católico, ¿dónde se encuentra Dios en esa imagen? Sabemos que es Satanás que se esconde de esas imágenes para recibir la adoración que le pertenece al único Dios verdadero que nos tiene con vida hasta el día de ahora. Quiero decirte que Jesucristo es la puerta de entrada. En San Juan 10, 7 y 9 dice, Jesús es la entrada al cielo. No puedes entrar al cielo por un portillo o por otro lado. El que quiere entrar al cielo tiene que entrar por esa puerta que se llama Jesús. Y en San Mateo 7, 13, 14 dice así la Escritura. San Mateo 7, 13, 14.
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y son muy pocos los que la hallan. En San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que si amas tu alma, tienes que venir a Jesucristo si quieres que tu alma se salve. Porque en Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La puerta ancha y camino espacioso se llama pecado. Y el pecado es muerte eterna, igual a condenación. El que quiera seguir aquí y que después de tantas predicaciones, después de tantas invitaciones de venir a Cristo y quieres seguir donde estás ahorita, Dios mismo te va a regalar un espíritu que se llama estupor. Un espíritu que te va a cegar el entendimiento, que vas a tener ojos y no vas a ver, y vas a tener oídos y no vas a escuchar. Porque este espíritu Dios se lo mandó a su pueblo Israel por su dureza de corazón, porque se iban tras los ídolos, porque dejaban la adoración del Dios verdadero. Y esto lo puedes encontrar en Romanos 11, del 8 al 10. Ahí dice que ese espíritu de estupor cega los ojos y hace sordos los oídos. Pero Dios mismo se lo va a dar al que sea necio, al que no quiera entender. Y no te estoy criticando ni te estoy juzgando, católico, porque yo fui católica y hay mucha familia mía que quiero con el corazón, pueblo mío de García de la Cadena, Zacatecas. Yo te digo que abras tus ojos espirituales, que abras tus oídos espirituales a la voz de Dios. La palabra de Dios dice que la puerta estrecha y el camino angosto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Se llama salvación y vida eterna. Así que, amado oyente, tú eliges si quieres seguir entrar por esa puerta ancha, y si quieres seguir en ese camino espacioso. Pero un día la puerta angosta se va a cerrar y entonces lo lamentarán. Yo le doy la gloria a Dios porque me ha rescatado, y le doy la gloria a Dios por los que sienten esa hambre y sed de justicia, por los que sienten esa necesidad de Dios. Este es el momento que bebas esa agua viva. Este es el momento que comas ese pan de vida. Pero ese pan de vida es Jesucristo. Ese pan de vida no es la hostia que nos comemos o que yo me comí. Jesús dijo que su muerte anunciaremos hasta que Él venga. Jesús, te lo vuelvo a repetir, nos da un mandato que todo el que participa de su cena tiene que predicar que Él murió en rescate de todos, que Él está listo para recibirnos. Porque déjame decirte que Jesucristo no vino a la humanidad entera. Jesucristo vino a la casa de Israel, a los que se habían desviado del camino del Dios Todopoderoso. Él vino a rescatar a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Por eso Dios abrió la puerta de la gracia para todo aquel que no teníamos esperanza. Y esos somos el pueblo gentil. Esos somos tú y yo. Y todo el que no está en Cristo. Entrando chinos, coreanos, españoles, japoneses.
todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que sirve a un Dios falso, a un Dios muerto que está en la tumba. Porque esta es la buena noticia. En la Iglesia Católica nos hablan de la resurrección de Jesucristo, pero siempre nos presentan un Cristo muerto para que le demos homenaje y le besemos los pies. Eso es una blasfemia la que nos enseñan los dirigentes. La palabra de Dios nos dice en San Juan 11, 25, 26 que Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Y dice así, le dijo Jesús, se está refiriendo aquí a Marta, la hermana de María, cuando murió Lázaro. Porque ella le dijo, Señor, si tú hayas estado aquí, mi hermano no se muere. Le dice, Marta, si tú crees, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo conozco las Escrituras. Pero Jesús le dice, Martita, estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás hablando con la resurrección de la vida eterna. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Déjame te explico esto porque se siente como un poco enredoso o confuso. Bien, Cristo nos dice que si creemos en Él, cuando nos muéramos, cuando partamos de este mundo, porque tenemos que morir un día, dice que viviremos. O sea, nuestra alma se irá con Él a vivir a la gloria eterna, a la mansión del Padre. Y también nos dice que todo aquel que vive ahorita en este momento, pero cree en Cristo, no morirá eternamente. Esto nos dice que si tú estás en Cristo, por mucha guerra que te haga el diablo, por mucha tentación y seducción que quiera atraparte, aún si te arrastra la corriente, Jesucristo te saca de ahí. Porque Cristo no va a dejar morir eternamente aquel que compró con su sangre preciosa, aquel que lavó. Así que quiero decirte que Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Y para que lo entiendas un poquito más fácil, es como si estamos haciendo una gran fila, como cuando te dan tu credencial de lector, te tomas tu foto, te sacan tus datos, te los escriben ahí, y con esa credencial te identificas donde tú quieras dentro de todo tu país. Porque saben quién eres y porque eres un ciudadano registrado. Pues déjame decirte que Jesucristo tiene una credencial mucho mejor, que se llama salvación. Y cuando tú vienes a Jesús y cuando tú le das tu vida y le sigues, Jesucristo te escribe en el libro de la vida y te anota con su sangre preciosa. Ahí te escribe tu nombre para que cuando partamos de este mundo la presentes al Padre y le digas, Padre amado, gracias por tu Hijo Jesucristo, mira aquí traigo mi credencial. Soy tu hijo. Esa credencial va a decir, tú eres hijo de Dios porque has creído en mí. Firma Jesucristo de Nazaret, el que te compró a precio de su sangre derramada en la cruz. Creo que está bien claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Quién es realmente Jesucristo? Jesucristo es el pastor de las ovejas. La palabra de Dios nos dice en San Juan 10, del 27 al 30. San Juan 10, 27 al 30. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
uno somos. La salvación de tu alma está garantizada si tú oyes la voz de Jesús y lo sigues como oveja obediente. Porque no puedes decir, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús. No puedes decir, Jesús es mi Señor, si no quieres salirte de donde estás ahorita. Porque allí donde estás y donde yo estuve, es una religión hecha por hombres. Por eso Satanás se disfraza de ángel de luz y nos mete un poquito de la Biblia hablándonos de Cristo. Pero algo que Dios abomina es que se le dé homenaje a dioses falsos. Y eso es lo que nos enseñan ahí. Cree en la Virgen de Guadalupe, cree en la Purísima Concepción, cree en la Virgen de Fátima, cree en la de los Lagos de San Juan, cree en las vírgenes que yo te he creado. Cree en los apóstoles, cree en los mártires. Déjame decirte que los santos murieron por predicar a Cristo. Dieron su vida para que tú y yo conociéramos el Evangelio, para que conociéramos la verdad auténtica de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el único que salva. Yo sé que tal vez te tengo bien confundido y que tal vez es mucho alimento el que te estoy dando, pero es tiempo que atesores la palabra de Dios en tu corazón. Porque cuando se cierre la puerta, ya no va a haber esperanza. Y Dios es tan bueno que aunque hagamos maldad y media, Dios llora y sufre porque no queremos venir a Él, porque Él nos ha creado, porque Él tiene una responsabilidad de nosotros. Bien, con esta última lectura voy a cerrar este mensaje. He escrito directamente cada cita bíblica en mi cuaderno para hacerlo más rápido, porque en estar buscando los textos en la Biblia me lleva muchísimo tiempo. Por eso lo escribí aquí en mi cuaderno, pero búscalo en tu Biblia. Si no alcanzaste a tomar notas, repite la predicación. Allí va a estar para que te cerciores en la palabra de Dios quién es el que salva tu alma. Quiero cerrar con esta escritura en Hebreos. Un trozo de la escritura en Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos o en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo Jesucristo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la manifestación más grande de Dios a los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para andar entre nosotros con la esencia del Padre.
Espero que te haya quedado claro quién te salva y realmente quién es Jesucristo. Quiero terminar con una oración. Oh bendito Dios, Padre nuestro celestial, muchas gracias por darnos a conocer a tu Hijo Jesucristo y gracias por su sacrificio en la cruz para salvarnos. Gracias porque tu Hijo amado pagó la deuda de nuestro pecado, el cual nos presenta limpios delante de ti por su sangre preciosa derramada en la cruz. Te pido que cada oyente sienta un verdadero arrepentimiento y que vengan al verdadero camino que los conducirá a la vida eterna. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, mi Rey y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga.